Bueno, bien. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Ahí está entrando una persona más. Bueno. Bien. Bueno, junto con Laura, como les decía, mi nombre es Nicolás Torres Jiménez, junto con Laura Martín Osorio, estamos a cargo de este módulo sobre neorrealismo italiano. Esperamos que hayan podido ver los videos que les dejamos para la clase asincrónica, que fueron sobre la contextualización histórica del neorrealismo, sobre la narrativa neorrealista en los casos de Renata Viganò, con su novela Agnese va la muerte, y de Italo Calvino con El sendero de los nidos de araña. Y bueno, también la vertiente memorialista de la narrativa con el caso de Carlo Levi y su obra Cristo se detuvo en Éboli. En esta ocasión nos vamos a ocupar del cine neorrealista. Bien, en este cuadro podemos ver una cronología de las principales películas neorrealistas. Faltan algunos directores, por supuesto, como Giuseppe De Santi, por ejemplo, con su película Rizzo Amaro, pero vamos a mencionar solo estas que salen en rojo, ya que consideramos que son las más significativas, y analizaremos algunos aspectos de algunas de ellas. Bien, el neorrealismo italiano tiene dos de sus antecedentes más importantes en el año 1943. Obsesión, de Luchino Visconti, y Los niños nos miran, de la dupla De Sica-Sabatini. El primero de ellos representa una ruptura con los films de evasión y propaganda que promovía el régimen fascista, centrados en familias burguesas, adineradas y católicas. Visconti filma una historia de infidelidad y asesinato en la que los personajes más simpáticos de la película son un homosexual, lo Spagnolo, y una prostituta. Todo un escándalo para el fascismo y para el catolicismo italiano, por supuesto. Por eso, bueno, la película fue censurada. Fue censurada en un principio y después directamente se prohibió su representación. En cuanto a Los niños nos miran, la película de Sica y Sabatini, aclaramos que De Sica es el director y Sabatini es el guionista, ambos hacen una dupla inseparable, han hecho juntos todas las películas que figuran ahí. Bueno, la novedad de Bambini ci guardano, Los niños nos miran, estriba sobre todo en que el film está centrado en la mirada de un niño que contempla la separación de sus padres, recurso que volveremos a encontrar en Xuxa y en Ladrones de bicicleta, y en parte también en Bellísima. Bien. Durante los años del apogeo del neorrealismo, es decir, entre 1945 y 1950 aproximadamente, se estableció una relación simbiótica muy particular entre la literatura y el cine. Tanto escritores como guionistas y directores de cine se inspiraron, por ejemplo, en el verismo, especialmente en el caso de Giovanni Verga, y en la novela americana. Muchos guionistas de cine fueron, a su vez, literatos, como Moravia, Pratolini, Bernari, Marotta y Sabatini. Pero el cine neorrealista, a su vez, también repercutió sobre algunos narradores. La difusión internacional de la obra de Pavese, por ejemplo, le debió mucho a la fama del cine italiano de la posguerra. El mismo Pavese decía que el mayor narrador contemporáneo era De Sica. Los referentes cinematográficos de los cineastas fueron el realismo soviético de Eisenstein y Pudovkin, el realismo poético francés de Jean Renoir, entre otros, y el documental bélico. Bueno, quisiera empezar esta parte de la clase con dos afirmaciones que intentaré desarrollar muy brevemente. Primero, parafraseando a Sartre, el neorrealismo es un humanismo. Y segundo, el realismo, y el neorrealismo es una forma histórica concreta del realismo, no es estrictamente hablando un realismo. En cuanto a la primera afirmación, el neorrealismo es un humanismo.
Podría afirmarse que el neorrealismo es deudor de aquel proverbio latino que proviene de una obra de Terencio: soy humano, nada de lo humano me es ajeno. Al neorrealismo solo le interesa el ser humano y su destino. Si se detiene en retratar tragedias humanas, lo hace con el fin de denunciar las condiciones económicas y sociales que las hacen posibles, para incidir en la toma de conciencia por parte del espectador, con el fin, más o menos inmediato, de transformar la realidad. Es por ello que André Bazin lo describe como un humanismo revolucionario. Por otro lado, la paráfrasis tomada de Sartre que utilizo no es casual. Daniela Arónica, en su libro sobre el neorrealismo italiano, escribe que el compromiso social del intelectual, eje ideológico fundamental del neorrealismo, está estrechamente vinculado al concepto de engagement del filósofo francés, en algunos casos por influencia directa del autor, en otros por compartir un cierto clima de época y un determinado posicionamiento ideológico. La segunda afirmación, el realismo no es, estrictamente hablando, un realismo, es, claro está, un oxímoron. Pero lo que quiero expresar con esta afirmación es que el realismo en el arte no es un reflejo de la realidad. La representación realista de la realidad no equivale a la realidad. Es lo que André Bazin denomina la paradoja estética implícita en todo realismo. Dice Bazin, no hay realismo en arte que no sea ya en su comienzo profundamente estético. El realismo artístico no es entonces más que un conjunto de convenciones reunidas bajo la pretensión más o menos explícita de ser un reflejo de la realidad. Cito a Bazin, el realismo en arte, perdón, me fue la cita. El realismo en arte no puede proceder evidentemente más que del artificio, y por lo tanto de una ilusión de realidad. ¿En qué se diferencia entonces, desde el punto de vista formal, el neorrealismo de formas anteriores del realismo? Simplemente en un mayor éxito, podríamos decir, a la hora de lograr una ilusión más perfecta de la realidad, partiendo, por supuesto, de abstracciones, recortes y de un conjunto de nuevas convenciones estéticas. No pienso meterme aquí con el concepto de realidad, porque nos adentraríamos en un problema filosófico tan grande que tendríamos que recurrir a Kant, a Hegel, a Marx, y la clase no solo que no terminaría nunca, sino que ni siquiera llegaríamos a decir una sola palabra sobre el cine neorrealista. Bien, pero sí quiero detenerme en la palabra reflejo, que nos conduce a una de esas ideas a las que llega el pensamiento marxista cuando abandona lo mejor de sí y deja de pensar, la llamada teoría del reflejo, según la cual las representaciones de la realidad, y aquí incluiríamos por supuesto al cine y a la literatura, no son más que un reflejo más o menos mecánico de la realidad social de la que emergen, o, para hilar más fino, de las condiciones sociales de producción dadas. Si bien la realidad material repercute y en última instancia determina, en un sentido más bien débil del término, a la conciencia, incluida la producción artística e intelectual de una época, por supuesto, la relación que se establece entre las dos esferas debe pensarse de forma dialéctica y no mecánica. En el arte mismo, el naturalismo y el realismo buscan presentar dicha relación. Y como dijo Brecht, el naturalismo es al realismo lo que el materialismo mecánico es al materialismo dialéctico. Lukács, perdón, pero estoy dejando ingresar gente. Lukács, por su parte, explica esta diferencia de la siguiente manera. Mientras que el naturalismo se limita a describir un suceso de forma externa, desde el punto de vista del espectador, el realismo, en cambio, busca narrarlo. Esto es, presentarlo desde el punto de vista del que forma parte de la acción, que la sufre y que en sí contiene la clave interpretativa del suceso. El realismo narraría, según Lukács, la secuencia dramática completa y el destino de los individuos dentro de la trama, desde un punto de vista inmanente, contraria a la trascendencia descriptiva del naturalismo, podríamos decir. André Bazin, una vez más, que hará las veces de Virgilio en este descenso al infierno terrenal retratado en las películas que analizaremos, en un artículo de 1952 también distingue
el naturalismo que podemos encontrar en las obras de teatro y las novelas de tesis del siglo XIX, por ejemplo, Solá, lo distingue del neorrealismo italiano, en el que, según el crítico francés, la realidad no se subordina a ningún apriorismo, a ninguna tesis sociológica o política previa. Y es en esto justamente donde Bazin ve la originalidad del neorrealismo cinematográfico, que lo distinguiría ya no solo del naturalismo literario, sino también del cine realista soviético. Cito a Bazin. El neorrealismo, escribe Bazin, no conoce más que la inmanencia. Es tan solo de su aspecto, de la apariencia de los seres y del mundo, de donde pretende deducir a posteriori las enseñanzas que encierran. El neorrealismo es una fenomenología. El crítico francés está pensando principalmente en el caso de ladrones de bicicletas. Acá está, ladrones de bicicletas. La cumbre máxima, según él, del neorrealismo italiano. Bazin nos explica que el acontecimiento que da origen al desenvolvimiento de toda la trama de la película, es decir, cuando Antonio sufre el robo de su bicicleta, de la cual depende que pueda salir de la situación de miseria en la que se encuentra junto a su familia, ese acontecimiento, digo, en palabras de Bazin, no posee en sí mismo ninguna valencia dramática, solo adquiere su sentido en función de la coyuntura social y no psicológica o estética de la víctima. No sería más que una desgracia banal sin el espectro de la desocupación que la sitúa en la sociedad italiana de 1948. Más adelante, Bazin añade que el mensaje social de la película, cito, no es algo añadido, sino inmanente en el acontecimiento, pero al mismo tiempo resulta tan claro que nadie puede ignorarlo ni recusarlo, ya que no se explicita jamás como mensaje. La tesis implicada es de una maravillosa y atroz simplicidad. En el mundo en que vive este obrero, los pobres, para subsistir, tienen que robarse entre ellos. Pero esta tesis no es presentada jamás como tal, ya que el encadenamiento de los hechos es siempre de una verosimilitud a la vez rigurosa y anecdótica. Un film de propaganda trataría de demostrarnos que el obrero no puede recuperar su bicicleta y que está necesariamente preso en el círculo infernal de su pobreza. De Sica se limita a mostrarnos que el obrero puede no encontrar su bicicleta y que sin duda, tan solo por ese motivo, va a ser de nuevo un desocupado. Fin de la cita. Con un poco de suerte, Antonio, el protagonista de Ladrones de Bicicletas, podría haber recuperado su bicicleta. Incluso podría no habérsela robado. En el argumento y a fortiori en todo el film no hay nada de necesario, sino que toda la obra está impregnada de contingencia. Por lo tanto, aquí no hay nada que demostrar, que es lo que pretendería un film de tesis. Ladrones de Bicicleta tan solo se limita a mostrar la desgracia de un obrero singular. Sin embargo, como advierte Bazin, a uno, con un poco de espíritu crítico, agrego yo, no le queda otro remedio que concluir de la suerte de Antonio la condena de todo un modo de relación entre el hombre y su trabajo. Bien, en el comienzo de Ladrones de Bicicletas hay un recurso, perdón, voy a sacar el sonido para que no moleste. Bien, acá estamos viendo el comienzo de Ladrones de Bicicletas. Bueno, podemos ver un recurso que se repite en Humberto D. La Cámara toma a un grupo de obreros desocupados que se acercan a lo que parece ser una oficina de empleo. Un empleado público sale del edificio y lee en voz alta el nombre de una persona singular dentro de la masa de desempleados. Hay un trabajo para Richie. La Cámara se queda entonces con él, pero uno se queda con la sensación de que se podría haber quedado con cualquier otro. Richie es un caso singular dentro de un colectivo social, los obreros desempleados de la Italia de posguerra. Richie es, como todo ser humano, lo que Sartre denomina un singular universal, un individuo que asume un conjunto de circunstancias históricas y biográficas dadas y las concreta en su persona. Grosso modo, Antonio representa el colectivo social al que pertenece, pero no a la manera de un símbolo,
sino de un elemento cualquiera de la serie, que vale, más allá de sus particularidades subjetivas, por el todo social del que forma parte. Otro tanto pasa con los sucesos que afectan al protagonistas, perdón. No son productos del mero azar, sino que están afectados por una contingencia concreta, configurada dentro de ciertos límites establecidos por las condiciones sociales de su época. Antonio Ricci podría haber recuperado su bicicleta, pero dentro de sus posibilidades no está, por poner un ejemplo, el heredar una fábrica con 1000 empleados. Ya se sabe que la meritocracia es la coartada de los miserables para esconder sus privilegios de clase. Los acontecimientos, dice Bazán, no son esencialmente signos de alguna cosa, de una verdad de la que hemos de convencernos necesariamente. Conservan todo su peso, toda su singularidad, toda su ambigüedad de hechos. De manera que si uno no tiene ojos para ver, es fácil atribuir sus consecuencias a la mala suerte o al azar. Los acontecimientos y los seres no son jamás forzados en el sentido de una tesis social, pero la tesis, aparece con toda claridad y tanto más irrefutable en cuanto que solo nos es dada como por añadidura. Es nuestro espíritu quien la decanta y la construye, no el film. De Sica se lleva toda la banca en una mesa de juego donde no había apostado. Fin de la cita. El niño de la película, Bruno, ocupa un papel importantísimo en lo que podríamos denominar la economía emocional del film. Hace las veces de mediador entre el protagonista y el espectador. En realidad, Bruno tiene algo de espectador de las aventuras de su padre y algo de protagonista de la historia. El hijo profesa una admiración absoluta por el padre, digo que profesa una admiración absoluta por el padre hasta el clímax de la película, el momento en el que Antonio roba una bicicleta, que para Bruno significa la caída del ídolo, la muerte del padre en sentido psicoanalítico. Bruno comparte hasta la identificación la felicidad de su padre y vela por cuidar esa felicidad de ambos. Bien. Bueno, por eso lo vamos a ver, por ejemplo, aquí ilustrando la bicicleta. Es la bicicleta que el padre acaba de recuperar empeñando las sábanas de la casa, idea de su mujer. Aclaro un poquito para los que no la hayan podido ver. Bueno, también vemos a Bruno, por ejemplo, en esta escena. No, en esta no, es un poquito más adelante. Bueno, esa escena es increíble. Bruno está por salir con el padre a trabajar. Y como les decía, bueno, Bruno está atento a todos los detalles, vela por la felicidad de la familia. Acá lo vemos cerrando la ventana para proteger a su hermanita. Bien, sí, acá se cortó. También lo vemos trabajando aquí en una estación de servicio para sostener a la familia. Bien, como espectadores, no podemos menos que ver a Antonio a través de los ojos de su hijo. Ya nos habíamos identificado con Antonio, pero la irrupción de Bruno ha terminado por sellar ese pacto emocional con el protagonista. Cuando Antonio llega a buscar a Bruno a la salida del trabajo, quien espera verlo llegar en la bicicleta, a ver, lo vuelvo a poner, ahí está, la cara del padre,
junto con la ausencia de la Fides, modelo ligero 1935, provoca en el hijo un cambio que se manifiesta al nivel de la mirada. A partir de ese momento, y casi hasta el final de la película, la mirada de Bruno se dirige todo el tiempo hacia su padre, como esperando de él una respuesta, una solución. Según Bazán, el niño, Bruno, es el testigo íntimo, el coro particular de la tragedia del padre. La complicidad que se establece entre el padre y el hijo es de una sutileza que penetra hasta las raíces de la vida moral. Es la admiración que en tanto que niño le demuestra y la conciencia que su padre tiene de esto lo que confieren al fin de la película su grandeza trágica. La vergüenza social del obrero descubierto y abofeteado en plena calle no supone nada ante el hecho de haber tenido a su hijo por testigo. Fin de la cita. Pero Bruno sufre también su tragedia personal, al margen del destino del padre. Una sucesión de peligros, maltratos y abandonos amenazan al personaje mientras sigue como puede a su padre en la desesperada búsqueda de la bicicleta robada. Bruno es maltratado por los vendedores del mercado, como podemos ver en esta escena. Un pedófilo lo acosa mientras el padre está buscando los restos de la Fides. Voy a adelantar un poquito esta parte. Perdón, aquí. Bien. Aquí vemos cómo se tropieza en la calle y Antonio, el padre, no se da cuenta. Bueno, aquí Bruno se enoja por primera vez. Después, un grupo de un seminarista austríaco, que no percibe su presencia, lo aplasta contra la pared. Ahora lo vamos a ver. Aquí Bruno se enoja por segunda vez, ahí empuja al seminarista, y el padre tampoco se da cuenta, obnubilado como está en la búsqueda de la bicicleta. Bruno quiere orinar, pero el padre lo interrumpe. Aquí lo vemos buscando al ladrón. Un cura le da un golpe. Y finalmente, bueno, no sé si finalmente, pero uno de los momentos cúlmines del enojo de Bruno, o de la tragedia de Bruno, el padre lo golpea y finalmente se larga a llorar, desahogándose de toda la bronca contenida. Bueno, dice, cuando llegue a casa se lo voy a contar a mamá. Bien, en esta película, como en otras obras de la dupla de Sica Sabatini, como y Bambini Chiguardano, por ejemplo, antecedente del neorrealismo, y Yuyá también, niños y niñas aparecen maltratados, despreciados, ignorados, olvidados y abandonados por la sociedad y por el Estado. Si contrastamos este maltrato con la infancia de Totò el Bueno, el personaje de Miracolo a Milano, los autores parecen querer decirnos
Si no cuidamos a nuestros niños y niñas, no esperemos adultos solidarios y felices. Bien. Bueno, mientras que la clave hermenéutica de la obra cinematográfica de Sica y Sabatini es la sensibilidad y una cierta identificación con los personajes, el efecto que produce en el espectador, es la sensibilidad y, acá lo vemos, y la identificación es el efecto que produce en el espectador, sobre todo, bueno, en esta película. En el caso de Rossellini, sucede otro tanto con la racionalidad, lo vemos acá a la derecha, y con un cierto distanciamiento por parte del espectador, que se ve sobre todo en Alemania Año Cero, pero también en Paisà y un poco menos en Roma Ciudad Abierta. En realidad, ambos directores presentan bloques enteros de realidad, como lo llama Bazin, previos a todo análisis político, moral, psicológico, social, etc. Previos a todo análisis de los personajes y de la acción. Pero la mirada arrojada sobre ellos está asignada por la sensibilidad en el uno y por la racionalidad en el otro. En Rossellini, explica Bazin, la puesta en escena se interpone entre su materia y nosotros como una distancia ontológica infranqueable. En De Sica, en cambio, la puesta parece moldearse ella misma como la forma natural de una materia viva. Fin de la cita. En Rossellini, como en Bergman, la soledad estructural es un a priori insuperable, sobre todo en películas como Alemania Año Cero y Paisà. En De Sica y Sabatini, en cambio, el amor es posible y lo es aún en las peores condiciones sociales, sobre todo en Milagro en Milán, pero también en Ladrón de bicicletas. Las escenas de Rossellini parecen transmitir la ambigüedad de lo real. El rostro del niño de Alemania Cero, que vemos aquí, no nos dice gran cosa. En él, durante casi todo el film, hay un misterio que no se devela, aunque podemos adivinar que se trata de las consecuencias de la guerra. Escribe Bazin: la profunda originalidad de Rossellini consiste en haber rechazado voluntariamente todo recurso a la simpatía sentimental, toda concesión al antropomorfismo. Su niño tiene 11 o 12 años y sería fácil e incluso normal que el guión y la interpretación nos introdujeran en el secreto de su conciencia. Sin embargo, si nosotros sabemos algo de lo que piensa o siente ese niño, no es nunca por signos directamente legibles sobre su cara, ni siquiera por su comportamiento, ya que solo lo entendemos a saltos y por conjeturas. Y es evidentemente en el último cuarto de hora del film cuando triunfa la estética de Rossellini, desde el que el niño inicia su búsqueda pretendiendo encontrar un signo de confirmación y de asentimiento, hasta que se suicida al término de esta traición del mundo. El maestro no quiere asumir ninguna responsabilidad ante el gesto comprometedor de este discípulo. Vuelto a la calle, el niño camina buscando aquí y allá entre las ruinas, pero una después de otra, las personas y las cosas le abandonan. Su amiguita está con sus compañeros, y esos niños que juegan recogen el balón en cuanto se aproxima. Sin embargo, los primeros planos que van ritmando esta carrera interminable no nos revelan nunca nada más que un rostro preocupado, que reflexiona, inquieto quizás, pero ¿por qué? Fin de la cita. Solo el acto final nos dará la retrospectiva de la clave. Nos dará retrospectivamente la clave, perdón. Bueno, el trágico final de Alemania Año Cero. Dice Bazin, nuestra emoción, en el caso de Alemania Año Cero, está limpia de todo sentimentalismo, porque se ha visto obligada a reflejarse en nuestra inteligencia. No nos conmueve ni el actor ni el acontecimiento. Nico. Sí.
No, que hay algunos problemas de sonido. Ahora creo que no, bueno, pero te avisamos cualquier cosa que se vuelva a repetir. Bueno, igualmente la clase va a quedar grabada por si se... El micrófono lo tengo activado, a lo mejor de la película. No sé si la película es lo que no se ve, lo que no se escucha. No, ahora no se ve ni escucha nada, pero Claro, no sí, era un sí. tema con tu audio. Ah, bueno, bueno, pero sí, Pero sí se sí, escucha sí, ahora mi audio. Bien, bueno. sí, Sí, sí. perfecto, Bueno, perfecto. quedan 5 minutos, así que voy a intentar terminar, darle un pequeño cierre y después continuamos inmediatamente, ¿sí? Bueno, sí, continúo con la cita de Bazán. Nuestra emoción está limpia de todo sentimentalismo, porque se ha visto obligada a reflejarse en nuestra inteligencia. No nos conmueve ni el actor ni el acontecimiento, tan solo su sentido, que nos vemos obligados a extraer. En esta puesta en escena, el sentido moral o dramático no se hace aparente nunca en la superficie de la realidad. Sin embargo, no podemos dejar de saber que existe si tenemos conciencia. Y no está quizás una, y no es esta, perdón, quizás una sólida definición del realismo en el arte, obligar al espíritu a tomar partido sin engañarnos con los seres y las cosas. Fin de la cita. Bien, Roma, ciudad abierta, que puede considerarse la obra inaugural del neorrealismo italiano, se empezó a filmar pocos meses después de la liberación. En esta película, Rossellini muestra una rareza propia de la resistencia, que al poco tiempo de realizarse el film, será imposible volver a ver. Un cura católico, don Pietro, luchando del mismo bando que un resistente comunista, Manfredi. Desde 1943, el antagonismo principal que polarizaba todas las diferencias políticas había sido fascismo-antifascismo. Ya desde 1947, dentro del arco político italiano, se enfrentaban como enemigos irreconciliables un PCI que seguiría las directivas de la Unión Soviética y una democracia cristiana conservadora, garante de los intereses estadounidenses y de la burguesía italiana, por supuesto, desde el comienzo de la Guerra Fría. Daniela Arónica, en su libro sobre el neorrealismo italiano, bueno, estamos viendo la escena tremenda del asesinato de Pina, interpretado por la inmensa Ana Magnani. Bueno, Daniela Arónica, en su libro sobre el neorrealismo italiano, dice que si Ossessione de Visconti, cito, había sido para el cine italiano como la caída del fascismo para la historia del país, podría decirse que Roma, ciudad abierta, fue el correlativo cinematográfico de la liberación. Fin de la cita. La película fue rodada en condiciones de absoluta precariedad de recursos, pero a la vez gozó de un raro privilegio, o del raro privilegio de no sufrir ningún tipo de control ni de censura. Mussolini había sido justiciado, los nazis acababan de retirarse de Roma, y el rey no era más que un títere en manos de los aliados. La obra está concebida desde una perspectiva antropocéntrica. Sus personajes no son superhombres, son hombres, mujeres, niños y niñas comunes, dispuestos a protagonizar actos heroicos. Rossellini recupera la tradición documental en la que se ha formado para contar 3 historias ficticias, aunque inspirada en hechos reales. Como el film es un homenaje a las personas comunes que participaron de la resistencia, su economía emocional se polariza entre malos y buenos, fascistas y antifascistas. Un poco de esto lo explicamos en uno de los videos de la clase asincrónica. Bueno, nos queda 1 minuto nomás de clase, así que podríamos cortar, a mí me quedan 5 minutos creo como mucho, y después va a continuar Laura, así que si les parece bien, hacemos así, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar exactamente al mismo link. Yo lo que voy a hacer, voy a guardar el chat, por supuesto, porque si no voy a perder todo. Bien. Guardar el chat. Bien, bueno, ahí tengo el chat con las preguntas. Bien, salimos entonces y volvemos a entrar al mismo link. Es así, Verónica, ¿no? Así operamos. Bueno, no, solo quiero aclarar que si hay algunos problemas de conexión, la clase la vamos a subir a YouTube.
así que la van a poder ver de nuevo o ver las partes que no pudieron escuchar. Bien, cortamos y volvemos al mismo link. Volvemos a entrar, sí. Y volvemos a entrar, sí.